hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estudio de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Quiere decir que puede ser una sola ocasión o en diferentes ocasiones. Y aquí no existe la subordinación. Entonces, es algo que se puede confundir, pero en el hostigamiento sí hay subordinación de la víctima frente al acosador, perdón, al hostigante, ¿no? Que es el agresor. Entonces, esa es la diferencia. En base a lo que acabamos de leer, entonces, aquí se indica qué tipo de violencia se caracteriza por un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefenso y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en varias ocasiones. Acuérdense que uno de estos dos conceptos se puede realizar una ocasión o en varias ocasiones y no hay subordinación. Entonces, ¿cuál será? ¿Lo tiene? Es acoso sexual. Es el acoso sexual, porque aquí no nos está diciendo que haya subordinación. Nos está diciendo que independiente de que se realice en varias ocasiones. La siguiente. Es uno de los derechos con los que cuenta un trabajador a domicilio. También lo leímos ayer. Entonces, ¿cuál será el inciso A? Desempeñar el servicio sin vigilancia del patrón o tener una jornada máxima al día de 8 horas. Mayor de 18. No, es la de desempeñar el servicio sin vigilancia del patrón. Ayer se acuerdan que estuvimos leyendo algunos artículos porque esos artículos están relacionados con una de las actividades, que ya al final, pues ustedes quedamos en que iban a terminar de seguir señalando los conceptos básicos de los artículos que nos faltaban, ¿sí? Ojalá que me dé tiempo, pero no creo. Entonces, por eso, pues, se los encargué a ustedes que los terminaran. Faltaban como 9 artículos. Ajá, de 311 a 330, si no mal recuerdo. Y entonces, en uno de esos artículos se encontraba esta indicación de que este derecho establecido que tiene a desempeñar su trabajo, su servicio, sin que lo vigile el patrón. Y por último de bueno, tampoco lo leímos. Con base en el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, la edad mínima para tener una relación laboral, bueno, no lo leímos ayer, pero sí lo leímos antes. ¿Alguien se acuerda? La edad mínima. 15 años. 15 años, que se encuentra en el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces pues ya tienen esta actividad. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la sustitución patronal y la transferencia de personal. ¿Qué es eso de sustitución? ¿A qué se refiere? Cuando una empresa pasa a manos de otro dueño, y esto puede suceder por múltiples situaciones, como por ejemplo la fusión con otra empresa, ¿verdad? Cuando se une otra empresa con otra o varias empresas. La escisión, cuando se divide una empresa y se convierte en dos empresas, por ejemplo, y cada una se queda con un patrón diferente y algunos trabajadores se van a formar parte de una de estas empresas, otros trabajadores van a formar parte de otra de estas empresas, puede cambiar el patrón ahí, puede ser sustituido por otra persona. O incluso cuando sucede la compraventa, se vende la empresa, cambian por completo los socios
y entonces pues ahí también es otro patrón, ahí se sustituye un patrón por otro. Entonces puede haber diferentes formas de que se lleve a cabo la sustitución o por diferentes motivos. Por lo general es compraventa, como ya le comenté, que pasa a ser el dueño una persona completamente diferente, que puede ser, disculpe, no olvidé apagar el celular. Perdón. Bueno, entonces les decía que estos son los objetivos que mayormente se dan para que haya una sustitución del patrón. Como ya lo comenté, la compraventa que pasa a manos de otra persona física o moral, la empresa, es decir, el dueño es sustituido por otro completamente diferente. La escisión, se divide la empresa en dos empresas o más, y entonces hay diferentes patrones en cada una de estas nuevas empresas que se crean, o la fusión. Entonces puede suceder ahí también que haya una sustitución del patrón, porque al fusionarse una empresa con otra o con otras, puede cambiar el patrón. De hecho, cambia para alguno de los grupos de trabajadores que ya pertenecían a cada una de estas empresas que se están fusionando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí con la sustitución del patrón? ¿Qué pasará con los derechos laborales de los trabajadores? La antigüedad, sus derechos frente al seguro social. ¿Quién será el responsable de que se salvaguarden estos derechos y que los trabajadores no pierdan ninguno de ellos? ¿El nuevo patrón? ¿El patrón que está sustituyendo al antiguo o el antiguo patrón? ¿Cuál sería lo lógico para ustedes? ¿Quién creen? Ahorita vamos a ver el artículo. Pero ustedes, ¿quién creen que sería el que tendría esa obligación frente a los trabajadores? Porque los trabajadores no pueden perder sus derechos. El hecho que una empresa cambie de dueño o que haya sustitución de patrón por cualquier otro motivo que no sea la compraventa, pero que haya sustitución de patrón, tienen que quedar a salvo sus derechos siempre. Todas las prestaciones que ya tenían tienen que seguir ejerciéndose, tienen todos los trabajadores derecho a que se sigan contabilizando sus semanas cotizadas ante el INSS, su prima de antigüedad, su antigüedad en la empresa, sus prestaciones en general, sus vacaciones, el aguinaldo. Si tuvieran alguna prestación superior a las de ley, también todo lo que diga el contrato. Es decir, el contrato se tiene que respetar, al igual que si fuera el mismo patrón. ¿Pero qué creen ustedes que pasaría? ¿Quién sería el encargado? ¿El nuevo patrón? ¿El patrón sustituido o el que sustituyó? Para ustedes, ¿con quién sería lo más lógico ir a solicitar que se sigan respetando sus derechos si estuvieran en un caso de esto? Sí, claro, no había visto tu mano. ¿Quieres participar, Citlali? ¿O quién está alzando la mano? Citlali, ¿no? ¿O no estás aquí? Bueno, me parece que no. Luis Eduardo, ¿alzaste la mano? Sí, Citlali, ¿quieres participar? ¿O ya no? Bueno, no importa, te pregunto a ti. ¿Quién sería el patrón que tendría que seguir salvaguardando los derechos? Si sirve tu micrófono, mejor que para que te escuchemos, si no, pues por ahí mismo, por el chat. Sí, pero ¿cuál patrón? Estoy hablando de dos patrones. ¿El patrón sustituto
o el patrón sustituido. Es decir, el sustituido es el que ya no es el patrón. El sustituto es el que va llegando, el nuevo patrón. El sustituido tiene el derecho para ti, bueno, para ti tú irías, si no te toman en cuenta, por ejemplo, tus semanas cotizadas, porque el nuevo patrón no lo hizo, no está tomando en cuenta las semanas que tú trabajaste, dada de alta ante el IMSS, ¿sí? Entonces tú irías con el sustituido, con el que ya no es. Bueno, Citlali iría con el sustituido, sin tomar en cuenta, me imagino, al nuevo. ¿Alguien iría con el sustituto, con el nuevo patrón? A decirle, oye, pues no me han respetado mis semanas cotizadas, o tengo un problema legal, tengo una demanda en contra de la empresa por esto y esto, me acaban de reinstalar en mi puesto de trabajo, estamos en juicio, etcétera. O sea, al nuevo no le diría nada. ¿O quién tendrá la obligación? Bueno, vamos al artículo 40. Les digo 41 de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de la sustitución patronal, para que tengan el fundamento legal y vean que ambos son responsables. El patrón que ha sido sustituido tendrá también una corresponsabilidad de cumplir con las obligaciones que tiene frente a los trabajadores por un periodo de 6 meses. Los dos van a ser responsables por un periodo de 6 meses. Entonces, si nos vamos al artículo 41, no sé si ya estén ahí, nos dice que la sustitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. Es decir, las relaciones tienen que seguir con las mismas condiciones, bajo las mismas condiciones en que se firmó el contrato. El patrón sustituido, es decir, el que se fue, será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley nacidas antes de la fecha de la sustitución. Entonces, todas las obligaciones que nacen en el contrato, ¿verdad? Nacen en la ley. Esas obligaciones también va a ser corresponsable el patrón que ya se fue. Entonces nos dice, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de 6 meses. Entonces, los dos son corresponsables de las obligaciones que tienen frente a los trabajadores. Concluido es decir, concluido este término de 6 meses, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. El término de 6 meses a que se refiere el párrafo anterior se contará a partir de la fecha en que se hubiere dado aviso de la sustitución al sindicato o a los trabajadores. Recordemos que los sindicatos son gremios de trabajadores que se unen para salvaguardar sus intereses en común, para defender principalmente los intereses que tienen en común. Si no hubiera sindicatos, porque pues no en todas las empresas hay sindicatos, si no hubieran sindicatos, entonces el término de 6 meses se va a contabilizar a partir de que se le dé aviso a los trabajadores de la empresa, ¿verdad? Y si sí hay sindicatos, pues a partir de que se le dé aviso de la sustitución del patrón al sindicato. Para que surta efectos la sustitución, dice aquí en el último párrafo, la sustitución patronal, deberán transmitirse los bienes objetos de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. ¿Qué quiere decir que deberán transmitirse? Que ya cambiaron de dueño esos bienes, que ya la empresa, toda la herramienta, es decir, los medios de producción, la materia prima, la herramienta, la maquinaria, los inmuebles, ya cambiaron de dueño. Solamente así es legal la sustitución y se da esta figura jurídica de la sustitución.
¿sí? No sé si tengan alguna pregunta. Y si ya notaron el artículo 41. ¿Alguna duda de esto? No, maestra. ¿Todo bien? ¿Los demás todo bien? Sí, mismo. Bueno, entonces recordemos que la sustitución patronal, para concluir, es cuando un nuevo patrón sustituye al anterior. Pero acuérdense, la responsabilidad solidaria continuará por 6 meses. La obligación de cumplir con las obligaciones laborales y las prestaciones dura 6 meses. Pero, ¿cómo va a surtir efectos? Siempre y cuando se haya notificado al sindicato o a los trabajadores. ¿Cómo se da esta figura jurídica de la sustitución? Cuando cambian de dueño, ¿sí? O surte efectos la sustitución patronal, cuando ya se transmiten los bienes de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. En ese momento se da la sustitución, no antes. Acuérdense de anotar entonces el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo. Así como existe la sustitución, también existe la transferencia de personal. ¿Qué quiero decir? ¿A qué les suena la transferencia de personal? O a lo mejor hasta lo han pasado ustedes o han conocido a alguien que de repente tiene que cambiar de residencia y muchas veces la empresa lo valora cuando es un empleado valioso y no lo quiere perder por su experiencia, por sus conocimientos, además porque cuesta dinero entrenar a un nuevo empleado. Muchas veces cuando manejan maquinaria especial, etc. Entonces, en algunas ocasiones, este empleado, que es valioso para la empresa, tiene problemas con algún empleado, algún otro empleado de su área, o con un grupo de compañeros, o simplemente cambia de residencia, ya no vive en la misma entidad federativa, y si es una empresa que tiene varias sedes, se puede transferir si así lo valora la empresa. Si es tan valioso para la empresa como para que lo piense apoyar en ese aspecto de cambiar de residencia, ya sea por problemas personales dentro de la empresa en esa área o por cambio de residencia. Por ejemplo, podría haber muchos otros motivos por los que una persona fuera transferida. De hecho, podría ser a solicitud del empleado o también podría ser por imposición de la empresa. Por ejemplo, cuando una empresa abre una nueva sucursal en otra entidad diferente y piensa que es bueno que determinado empleado vaya a trabajar a esa sede, aunque su residencia esté dentro del lugar donde inició, aunque el empleado no tenga la finalidad de cambiar de residencia en ese momento, pero puede ser por imposición de la empresa, entonces la transferencia de empleados, o puede ser, como ya lo dije, a solicitud del empleado. Si es a solicitud del empleado, pues lo tendrá que valorar el patrón, saber si realmente el costo-beneficio pues le va a convenir a la empresa. Tal vez al cambiarlo de área a una sede nueva o una sede en otro lugar, tal vez le va a tener que dar algunas otras prestaciones superiores a las de ley, como la renta de casa, ¿sí? Como a lo mejor un auto de la propia empresa, menaje de muebles en la casa, ¿no? El menaje de casa, que son los muebles, etc. En muchas empresas también dan gastos extra, como seguros de gastos médicos, mayores, ¿no? Etc. Y tendría que valorar la empresa si el costo-beneficio pues es conveniente para lo mismo. Esto es cuando es a solicitud del empleado. Al contrario de cuando es una imposición de la empresa para el trabajador, entonces ahí quien lo tendría que valorar es el trabajador.
si realmente le conviene cambiar de sede y llevarse a su familia, o si es una persona que no cuenta todavía con el matrimonio, que no se ha casado, valorar, ¿no?, también si le conviene a él, si es atractivo el sueldo, si puede estar alejado del lugar donde ha vivido por varios años, si las prestaciones le convienen. Entonces depende aquí quién lo va a solicitar. Si lo solicita la empresa al empleado, pues el empleado lo tendrá que valorar y viceversa, ¿sí? Eso se le llama transferencia de personal. También muchas veces esta transferencia de personal es una promoción. ¿Qué quiere decir una promoción? Un mayor cargo. Puede ser que este personal sea transferido a otra área porque ya es obsoleto el trabajo que hace, porque ya no hay nada que hacer en esta área. Es un área que tiende a desaparecer o ya se terminó el trabajo que realiza en esa área el empleado y entonces lo tienen que canalizar a otra área porque también es un empleado que puede dar más, que todavía es útil para la empresa. A pesar de que pues ya terminó su trabajo en esta área, la empresa lo sigue considerando útil y lo cambia a otra área, con las mismas prestaciones, con el mismo salario, con las mismas condiciones de trabajo. Sin embargo, también podría suceder que no fueran las mismas condiciones de trabajo, que esta transferencia de personal se hiciera como una promoción, que las condiciones de trabajo fueran mayores a las anteriormente establecidas en el contrato. En este caso, toda condición nueva de trabajo o toda condición que se haya modificado da origen pues, a la modificación también del contrato. Porque no puede una persona seguir con el mismo contrato cuando ya se modificó su salario. Y cuando se modificó el salario y cuando esta persona está en un puesto con una mayor responsabilidad, entonces a esta transferencia de personal se le puede llamar también una promoción. ¿Sí? No sé si fui clara con estos conceptos, tanto la sustitución como la transferencia. Acuérdense, la sustitución es del patrón, la transferencia es para el personal. ¿Hay alguna pregunta, algún ejemplo? ¿No? Seguro. Bueno. Pues vamos a ver otro artículo que nos habla el 604. Vamos a ver quiénes son los organismos, quiénes son los organismos que están encargados de solucionar los conflictos laborales. Vamos al artículo 604. Quien lo tenga me ayuda, por favor. ¿Alguien ya llegó ahí? Sam, ¿me lo puedes leer? Sí, no, es que lo estoy buscando todavía, por eso. Sí, te espero. Ay, gracias. Artículo 304. Las disposiciones de este capítulo se aplican a... Vale. ¿Cuál, perdón? Ay, perdón, disculpe. No, te preocupes. 604. ¿Los demás están ahí?
perdón, ya está. 604 es Artículo 600. ¿Cómo? Corresponden a los tribunales del Poder Judicial de la Federación o de los tribunales de las entidades federativas el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, solo entre aquellos o solo entre estos, derivado de la relación de trabajo o derechos relacionados con ellos. En su actuación, los jueces y secretarios instructores deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Ok, muy bien. Entonces aquí nos está diciendo que los conflictos laborales se van a dirimir o a resolver, que es lo mismo, en los tribunales, pero ¿qué diferencia encuentran entre tribunales del Poder Judicial de la Federación o los tribunales de las entidades federativas? ¿Cuál será la diferencia? No lo menciona aquí que es en materia laboral, pero obviamente son los tribunales, pues, en materia laboral, ¿no? ¿Cuál será la diferencia entonces? Poder Judicial de la Federación. Aquí me está hablando de un tribunal. O tribunales de las entidades federativas. ¿Qué diferencia entienden entre estos? Aunque lo digan inexacto, no importa. El caso es que participen, ¿no? Piensen qué podría ser la diferencia. ¿Qué es la federación y qué son las entidades federativas? Entonces hay dos diferentes. Luis Alfonso, ya que nadie me contesta, ya que no hay voluntarios, entonces víctimas. Luis Alfonso, ¿qué entiendes tú por tribunales del Poder Judicial de la Federación y tribunales de las entidades federativas? Pues la federación entiendo más como de los tribunales como del país, por así decir, y las federativas más como las tipo estatales. Exactamente, muy bien. ¿Cuál sería la diferencia entonces? De acuerdo a esta ley, esta misma ley nos indica cuáles problemas entre trabajadores y patrones o entre puros patrones o puros trabajadores, ¿verdad? Aquí lo dice así. ¿Cuáles se dirimen o se resuelven a nivel federal? Eso lo dice aquí esta ley. Si yo quiero saber a dónde acudir, pues tengo que revisar la ley. Si acudo al tribunal de la federación, al que le compete o tiene facultad para resolver en materia federal, que es decir, los tribunales que abarcan toda la nación y que hay salas en todo el país, porque si son federales, los tribunales federales, no solo en materia laboral, sino cuando son federales, pues se encuentran en todo el país. No quiere decir que nos tengamos que trasladar a una entidad en específico. Aquí en la Ciudad de México, en el estado no lo hay, pero estamos muy cerca, en la Ciudad de México hay tribunal federal en materia laboral. Y en todos los estados hay una sede de tribunal federal. El tribunal es uno, pero está repartido en todos. Entonces, si es de la competencia federal, tendremos que acudir a un tribunal, ¿sí?, que sea con esa característica federal. ¿Cuándo sabemos? Porque la ley nos indica. Les doy un ejemplo. Cuando está, por ejemplo, el seguro, ¿no? El seguro que sea involucrado, el Seguro Social, que es una instancia federal. El Seguro Social es un organismo federal, entonces ahí tendría que ser en un tribunal federal. Cuando sean también, por ejemplo, trabajadores al servicio del Estado, no trabajadores de la iniciativa privada, sino trabajadores al servicio del Estado que presten estos servicios o desarrollen su actividad laboral en un organismo federal. Un organismo federal
puede ser una secretaría de Estado. Hay secretarías estatales, pero yo me refiero a las secretarías de Estado a las que forman parte de los auxiliares del Poder Ejecutivo Federal, como Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, Agricultura, Semarnat, etc. Entonces, en ese caso, se acudiría a esos tribunales. Cuando son empresas de naturaleza privada, cuando el trabajador presta sus servicios, o cuando es una empresa de la iniciativa privada, entonces, ya sea que el demandante sea el trabajador o el patrón, porque cualquiera puede demandar, cualquiera de los dos, va a acudir a un tribunal local. ¿Cuál es un tribunal local? Pues también se le llama estatal, que son los que pertenecen a las entidades federativas. Por ejemplo, en Querétaro hay tribunales en materia laboral que son nada más para conflictos locales de Querétaro. También en el Estado de México, en la Ciudad de México, en cada una de las entidades federativas. Y ahí se resuelven los problemas de las empresas de naturaleza privada. Ya los federales, pues ya tienen otras facultades, por lo general es para empresas que pertenecen al Estado, cuando la demanda es entre patrón y trabajador, cuando la empresa es del Estado. Por ejemplo, Pemex también, ¿verdad? Que es una empresa, aunque participa en la iniciativa privada, pero la mayoría de las acciones es del Estado. Esa es una empresa que se le llama empresa productiva del Estado. Es una característica de Pemex, que es un organismo diferente a todos los demás. Tanto la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, y Pemex son llamadas empresas productivas del Estado, porque son empresas que tienen la mayoría de las acciones en manos del Estado, aunque también participa la iniciativa privada, nacional o extranjera. Entonces, por eso tienen este nombre y además diferentes características a cualquier otra entidad o a cualquier otro organismo público. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia en los tribunales. Los de la Federación tienen facultades para conocer en toda la República a través de sus sedes en los diferentes estados, en la Ciudad de México, y los locales. Acuérdense que las entidades federativas son cada uno de los estados de la República y la Ciudad de México. Son entidades de menor jerarquía en la Federación. Las entidades, los estados de la República, están sometidos a la Federación, al gobierno federal. De hecho, reciben recursos del gobierno federal. ¿Sí? Y tienen cierta independencia, tienen cierta autonomía, porque también realizan o elaboran sus propias leyes y las aplican dentro de su territorio, pero al mismo tiempo están sometidas estas entidades federativas a la ley suprema de nuestro país, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y además están sometidos también en materia laboral. Si se dan cuenta, esta dice Ley Federal del Trabajo, quiere decir que se aplica en toda la República. Aunque, como les dije en una de las primeras clases, aunque existe una ley federal del trabajo, aún así, las entidades federativas tienen su ley en materia laboral, que tiene diferentes nombres en cada estado. No quiere decir que esté por encima de esta ley. Quiere decir que en cada entidad se regula también de manera específica la relación obrero-patronal. Sin embargo, si hay algún artículo, alguna norma laboral en algún estado que contradiga a la ley federal, pues no se podrá aplicar, siempre estará por encima de la ley federal, ¿no? Incluso si alguna persona que está dentro de una contienda laboral solamente quiere aplicar las leyes federales, lo puede hacer.
sin tomar en cuenta las leyes de su estado, porque esta ley está por encima de cualquier ley local o estatal. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice quién está facultado para conocer de los problemas, como dice aquí, derivados de las relaciones de trabajo o hechos relacionados con ellas. Algo importante en el último párrafo, que dice, en su actuación, los jueces y secretarios instructores, que son los secretarios instructores en orden jerárquico, quien está abajo inmediatamente del juez, deberán observar los principios de legalidad. Legalidad quiere decir que deberán apegarse a las leyes en materia laboral. Imparcialidad. No deberán de favorecer a ninguna de las partes. Deberán de ser imparciales, quiere decir actuar sin inclinarse ni a un lado ni al otro. Transparencia. Van a dejar conocer todas sus actuaciones dentro del expediente del juicio y en las audiencias a ambas partes. Autonomía e independencia, que van muy de la mano. Van a tomar decisiones y resoluciones independientemente de cualquier otra autoridad. Estos son los principios. Imparcialidad, les podría decir que la propia ley la siento no tan imparcial. No siento que esta ley sea tan imparcial. Quiere decir que yo la veo y coincido conmigo colegas que litigan en materia laboral. Al leerla nos podemos dar cuenta en muchos casos que está más inclinada al trabajador. Entonces, los propios jueces en materia laboral, me ha pasado incluso, ¿sí me escuchan? Porque tengo una leyenda aquí en mi computadora. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, porque me avisan por favor. El día de hoy tuve una audiencia en materia laboral, fue en línea. Es la primera vez que en materia laboral fuera de la pandemia, bueno, no es que ya haya terminado, pero que ya haya bajado. Me hizo raro que me la pusieran en línea. Y el juez lo sentí muy, yo represento a la empresa, entonces lo sentí muy parcial a favor de la trabajadora. ¿Por qué? Pues porque me quería hacer negociar, conciliar, y yo lo sentí como casi exigiéndome. ¿Por qué? Les doy el ejemplo. Esta trabajadora solamente estuvo 2 meses en la empresa. Solamente 2 meses. Nadie la corrió. Ella dejó de ir a la empresa. Nadie la corrió. Simplemente dejó de ir. Yo le dije a mi cliente, es decir, al apoderado de la empresa, le dije, no la des de baja en el seguro, porque ya viene la demanda. Todavía no lo habían demandado cuando me contrataron. Pero le dije, obvio, ya viene la demanda, ¿no? Ellos también era muy obvio, por eso me contrataron. Y ahora le dice el juez delante de mí, antes de prender, se videograban las audiencias, ¿no? Aunque no sean en línea, siempre se videograban, pero hoy en línea. Y le dice el juez al abogado, que era abogado de la Profedet, ¿se acuerdan? De la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, que no cobran, tienen mucha experiencia en materia laboral, y entre los jueces y los abogados de la Profedet se conocen. Son compañeros, aunque no pertenecen a la misma institución, porque la Profedet es de la Secretaría del Trabajo y pertenece al Poder Ejecutivo, y los jueces pertenecen al Poder Judicial, pero están trabajando juntos todo el tiempo, porque la mayoría de los trabajadores no contrata un abogado particular, sino que acude a la Profedet. Son expertos y es gratuito. Son gratuitos para los trabajadores, ¿verdad? No son abogados para las empresas. Entonces, antes de que encendieran la cámara y empezaran a videograbar, me propuso la secretaria instructora, que es como les digo, la que hace prácticamente la mayor parte del trabajo, ¿sí? Ella es la que sigue después del juez. Delante de todos, en la audiencia, todos conectados,
así como ahorita estamos conectados nosotros, me propuso conciliar con la contraparte, y le dije que por supuesto que sí, para que no se llevara el juicio, para evitarnos un juicio, que conciliáramos. Perfecto, vamos a conciliar. ¿Por qué no hubo conciliación antes? En estos tiempos, si no hay conciliación, no se puede llevar a cabo un juicio. Tienes que comprobarle al juez que ya intentaste la conciliación. En este caso no se hizo, porque la trabajadora argumentó que hubo abuso sexual, acoso, hostigamiento, y en esos casos se permite la no conciliación. En realidad, no del patrón, de otro de los trabajadores superior jerárquico. Yo creo que sí lo hubo, pero no la empresa pues no me lo dice, no me lo confiesa, ¿no? Según ellos no hubo. Entonces la secretaria instructora me dice que si vamos a conciliar, y le digo que sí. Y le dice al abogado de la trabajadora, le dice que si tiene alguna propuesta. Y entonces me empieza a hacer una cuenta y quiere indemnización por no sé cuántos meses, por un año, cuando ella no trabajó más que 2 meses, ¿no? Quiere indemnización, quiere, bueno, todas las prestaciones de ley, yo estuve de acuerdo en todas, menos la indemnización. ¿Por qué creen que no estuve de acuerdo en la indemnización? Según lo que les acabo de decir. ¿Porque no le corresponde? Exacto, pero ¿por qué no le corresponde? ¿Porque solo laboró 2 meses? Pues, si la hubiera corrido, sí le corresponde. ¿No? Sí le corresponde su indemnización de 90 días. La indemnización, acordémonos de algo, ya, eso ya lo vimos. La indemnización es cuando despiden de manera injustificada. Ajá. De manera injustificada al trabajador. En este caso, la trabajadora no ha sido despedida. No ha sido despedida. Ella dejó de ir porque se sintió agredida por el jefe del área. No el patrón de la empresa. Era su jefe directo, pero no es el patrón. Entonces, ella dejó de ir. Ahí la acción está mal establecida. Aquí no es, ella no debió de haber utilizado esa acción. Fíjense bien por qué. Porque ella sigue cotizando, ella sigue dada de alta en el Seguro Social. Nunca le ha llegado una notificación. Ayer leímos que a un trabajador se le debe de notificar, ya sea por medio de la empresa o a falta de que la empresa la notifique por medio del tribunal. El patrón le avisa al tribunal y el tribunal le notifica dentro de los 5 días siguientes, por ejemplo, a que ya no acuda a la empresa. Pero si nadie la despidió, si no hubo aviso de su despido, pues no es ni justificado ni injustificado. ¿Qué acción hubieran llevado a cabo si ustedes hubieran sido el abogado de la trabajadora? Tienen mucha experiencia los de la Profedet, pero pues se les fue. Porque ahí es otra forma de determinación de la relación laboral. Piensen, ya lo vimos. ¿Qué sería? Terminación, rescisión, suspensión. Bueno, pues si yo hubiera sido la abogada de la trabajadora, yo le hubiera dicho, pues despido justificado no es. ¿Dónde está tu aviso? ¿Dónde está tu aviso de que ya estás despedida y de que puedes pasar por tu finiquito? Las prestaciones que te corresponden. Si no lo tienes, si nadie te ha notificado, entonces no estás despedido. Entonces aquí, si ella se sintió acosada u hostigada, lo leímos. Acuérdense que hay rescisión del contrato
sin responsabilidad para el patrón y rescisión del contrato sin responsabilidad para el trabajador. En este caso, la acción, según mi experiencia, la acción que debió de haber ella entablado en la demanda, porque ella argumentó despido injustificado cuando no lo hubo, la acción que debió de haber argumentado es la rescisión sin responsabilidad para el trabajador por haber sido víctima de acoso y de hostigamiento, ¿no? Porque si bien no era el patrón, pues sí era una persona que estaba por encima de ella, el jefe de área. Y el juez lo sabe. El juez sabe todo esto, pues tienen toda la experiencia del mundo. Pero yo los sentí muy parciales, siempre son así, bueno, siempre me ha tocado eso en materia laboral, a favor del trabajador. Me decía, pues es muy poco para la empresa la cantidad que quiere la trabajadora. Y le dije, sí, señoría, es muy poco, pero no es lo justo, no le pertenece por ley, no le pertenece una indemnización. Todas las demás prestaciones la empresa está dispuesta, mi representada, que es la empresa, está dispuesta, pero de ninguna manera indemnización. Además de que la empresa está dispuesta a darle las partes proporcionales, sería por 2 meses, no por 1 año. Aquí cometió un error la empresa. ¿Cuál fue el error que cometió la empresa? Dejó que esta persona fuera a hacer prácticas. Ella quería hacer prácticas. Es una empresa de estéticas, es una cadena de estéticas. Entonces ella es maquillista y la dejó que fuera a hacer prácticas durante 6, 7 meses, ni siquiera 1 año. Y ya después les pidió trabajo a ella. Oigan, pues ya hice mis prácticas y pues no sé si pueda yo trabajar aquí, y le dijeron que sí. Anteriormente a que ya le dijeron que sí, no tenía contrato ni nunca lo tuvo, todavía yo no estaba trabajando como abogada en esa empresa, no estaban asesorados, no tenían contrato. Entonces, pues esta muchacha se aprovechó de eso y en la demanda argumentó que ella estaba trabajando ahí desde que inició a hacer prácticas. En primera, no es cierto. Y en segundo, ya ven cómo también hay trabajadores que se aprovechan de que la ley los protege. Y en segundo lugar, no tiene cómo acreditarlo, porque ¿cómo lo va a acreditar que realmente estaba trabajando cuando solo estaba haciendo sus prácticas? No lo pudo acreditar, ¿sí? Aún así, el juez quería que en ese momento ya llegáramos a un acuerdo y me quería presionar, ¿no? Me quería presionar, estaba la verdad que muy enojado el juez. Ni siquiera me contestó cuando le dije que no le íbamos a dar indemnización, y me dijo que era muy poco para la empresa, y le dije, es poco para la empresa, sin embargo, no es lo justo, no está pegado a la ley y no lo vamos a aceptar. Pero me quería presionar, me presionó por algún tiempo. Entonces terminó diciéndome el juez que si quería llegar a una conciliación, pero de manera personal, ¿no? Que es lo que voy a hacer el día 3, o sea, ¿qué día es el 3? El jueves, creo que es jueves. El día de su examen, pero en la mañana. Ese día voy a intentar la conciliación, pero eso sí no es en línea, aunque realmente, pues si quieren indemnización, la empresa no se los va a dar. Y el juez no me puede obligar a algo, a la empresa no la puede obligar a algo que no está dentro de la ley. ¿Ya se acordaron cuándo aplica la indemnización? ¿Se acordaron que ya leímos ese artículo? Sí, maestra. ¿Sí te acuerdas? Maestra, incluso no me acuerdo si era de la indemnización, pero no igual cuando como que tú te sales, pero justificadamente. Bueno, pero
Esa es la prima, ¿te acuerdas? Ah, es la prima. Esa es la prima, pero la indemnización es solo por despido. Pero por despido injustificado. Cuando lo acredita el trabajador ante el tribunal de que realmente fue injustificado, entonces ahí son 3 meses de indemnización. Y el patrón pues me dice, aunque tenga el dinero, aunque sea poco para nosotros, no se lo voy a dar. No se lo voy a dar, prefiero irme al amparo, porque el amparo es otro juicio que si este juez emitiera una sentencia que no es favorable para la empresa, todavía tengo ese recurso. Bueno, no es un recurso, es un juicio, ¿no? Es un amparo y ese ya sería ante un juez federal. Siempre los amparos son ante jueces federales, es decir, es la revisión de todo el juicio por parte de un juez de mayor jerarquía. Entonces, mi cliente es lo que quiere. No le voy a dar nada porque no es justo que la estábamos ahí, pues la tratamos bien, le enseñamos, porque ella quiso hacer sus prácticas y de repente inventó lo del acoso. Dicen que lo inventó, yo de eso no estoy segura, que haya inventado lo del acoso fue verdad. Tampoco tiene pruebas esta persona, esta trabajadora. Nosotros sí tenemos pruebas porque hay cámaras. Y entonces todo parece ser que no hubo acoso. En realidad, el cliente a veces desgraciadamente no te dice toda la verdad y eso es perjudicial. Entonces no lo puedo defender como yo quisiera, pero me lo han negado y la verdad es que no hay pruebas, ¿no? De que sí haya habido acoso por parte de un jefe de área. Entonces, bueno, pues el juez bastante molesto me dijo, entonces no va a aceptar que su representada le pague las prestaciones de ley. Y dije, sí, claro, las prestaciones de ley sí, pero la indemnización no es una prestación de ley, no aplica en este caso, señora. Entonces, muy molesto el juez, le dijo al ingeniero de audio, que es el que graba, que grabara y que se llevara a cabo la audiencia. Perfecto. Dentro de la audiencia, ya fue que hubo la propuesta de la secretaria instructora del juez que llegáramos a una conciliación de manera personal, que se difiriera esta audiencia, que se llevara a cabo nuevamente el día 15 de noviembre, pero mientras, pero mientras tanto, que intentáramos una conciliación. Y acepté, y la otra parte también aceptó, porque fue una sugerencia. Aceptamos las dos partes, aunque como yo sé que la ley me asiste a mí, pues con esa seguridad, además mi cliente, pues no quiere dar nada porque se siente muy, se siente como estafado, ¿no? Dice, no tengo por qué darle esa indemnización si nunca la corrí. Ella dejó de ir en vez de decirme lo que estaba sucediendo con su jefe directo. Entonces, como les decía, acuérdense cuando vimos las causas de rescisión. Rescisión es una terminación anticipada y en algunas ocasiones, como ya lo comenté, es sin responsabilidad para el trabajador y en otras sin responsabilidad para el patrón. Cuando hay un acoso, un hostigamiento sexual, entonces es sin responsabilidad para el trabajador, ¿verdad? Entonces, esa era la acción que deberían de haber entablado, establecido en la demanda, pero sin embargo los abogados pusieron que la demanda era porque hay que especificar por qué motivo es la demanda. Entonces, sus abogados de la COFEDER establecieron que era por el motivo de que había un despido, ¿no? Un despido cuando no lo hay. Y yo lo puedo acreditar, aunque no haya contrato, pero como ya habíamos dicho, se puede acreditar con los recibos de nómina. ¿Están de acuerdo? Porque en cuanto ella pidió trabajo, le dijeron que sí, terminó sus prácticas, pidió el trabajo, la aceptaron. Entonces,
la dieron de alta en el Seguro Social. Nunca le hicieron un contrato. Hasta que me contrataron a mí, yo les asesoré y les dije que les hacía sus contratos, les hice todos los contratos de todo el personal. Pero ella ya no iba, ¿no? Ya no acudía. Entonces ella nunca tuvo contrato, pero acordémonos que se presume una relación contractual cuando una persona acude a un lugar de trabajo, a un centro de trabajo, a una empresa, presta un servicio subordinado y recibe a cambio un sueldo, un salario. Y entonces yo agregué como pruebas en mi contestación a la demanda precisamente la alta al Seguro Social desde el día que entró a trabajar. Fueron solamente pues muy poquitos meses. Por eso lo acredité, fueron 2 meses. Aquí lo hice mis anotaciones como en cada audiencia, ¿no? Y entonces anoté, saqué lo más importante de los datos que necesitaba para la audiencia y anoté que ingresó el 25 de abril de 2022 y dejó de acudir el 27 de mayo. O sea, vean qué poquito tiempo. ¿Cuánto fue? 1 mes y medio, ¿no? Más o menos. Y esta persona está diciendo que puede aproximadamente 1 año. Pero el patrón sí lo puede acreditar, tiene su alta. Tiene su alta del seguro el 25 de abril. Y y dejó de acudir el 27 de mayo. No la ha dado de baja, yo le aconsejé, no la des de baja porque entonces es como si estuvieras tú arbitrariamente pues asumiendo que ella ya no trabaja y te va a salir así más caro, ¿no? Vas a tener que pagar una cantidad más onerosa, más gravosa. Y bueno, eso es se los platico porque pues sí, hubo mucha presión el día de hoy, que fue a las 12 del día, mucha presión del juez, el juez se veía molesto, enojado, creía que yo iba a ceder rápidamente porque la cantidad no es muy fuerte, pero el patrón me dijo, no le voy a dar porque no está en la ley que yo le deba dar esa cantidad. Bueno, vamos a pasar a otro artículo. ¿Cuál es el que toca? Bueno, este es el 604. Y vamos a vamos a la huelga. Es el 440. ¿Sí? Vamos a ver qué es la huelga y cuándo la huelga es legal. La huelga se puede llevar a cabo cuando están de acuerdo la mayoría de los empleados. ¿Qué quiere decir que la mayoría? El 51% al menos van a manifestarse en una huelga. Pero vamos a verlo en la ley directamente, ¿sí? Entonces, en el 440, no sé si ves que me ahí. Ya, maestra. Ya están ahí. Disposiciones generales. El 440 nos dice, huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Es decir, una coalición de trabajadores es un gremio o un grupo de trabajadores que están agrupados precisamente en esa coalición para defender sus intereses en común. Para los efectos de este título, los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes. Entonces, los sindicatos son coaliciones, que quiere decir son grupos que tienen la intención de defender sus intereses en común. Permanentes, porque no son temporales. Esa es una forma también de agremiarse y de prestar un servicio. Pero no son por 1 mes, por 1 año, no. Quien pertenece a un sindicato ya es de manera permanente.
La huelga puede abarcar a una empresa o a uno o varios de sus establecimientos. Quiere decir que la huelga puede ser, si tiene diferentes sucursales, puede ser de uno solo de ellos o de varios. La huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Es decir, se suspenden las labores, eso sí es de manera temporal. No es para otra cosa. La huelga quiere decir que se suspenden las labores. Huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el 450. Ahorita lo vamos para allá, para ver cuál es una huelga lícita, una huelga conforme a la ley, a esta ley. El 445 nos dice que la huelga es ilícita, fracción primera, cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades, es decir, si los huelguistas, los trabajadores que están suspendiendo sus labores, hacen destrozos, agreden al patrón o a algunos otros jefes de área, entonces pues ya no sería una huelga lícita, como ya lo leímos en el artículo 443, solamente se limita la huelga al acto de suspender labores. Bueno, también la huelga ilícita en la fracción 2 del 445 nos dice, en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Bueno, pues esto es muy inusual en nuestro país porque tenemos muchos años que no hay una guerra. Entonces, sería ilícita en caso de que estuviera nuestro país en guerra y estos trabajadores suspendieran sus labores, ¿sí? Pero que pertenecieran a una dependencia del gobierno, a una secretaría, al poder ejecutivo, al poder administrativo, al judicial. Entonces, como ven, pues en México difícilmente se lleva a cabo esta fracción 2 para que la huelga sea ilícita. Sin embargo, la primera, pues sí podría darse muy fácilmente. Que se salgan de control los trabajadores, que agredan, que destruyan, que roben en la empresa, que hagan rapiña, que hagan destrozos, incluso que llegaran a lesionar o quitarle la vida a una persona, entonces sería una huelga ilícita y ya se convertiría en otra cosa, ¿verdad? Ahí ya el patrón podría denunciar a sus trabajadores. El 446 nos dice, huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Imputables ya saben lo que quiere decir, que los motivos sean responsabilidad del patrón. No pagarles el aguinaldo, por ejemplo, no pagarles horas extras, hacerlos trabajar los días de descanso sin pagarlo, etcétera. Que sea responsabilidad del patrón. ¿Sí? Bueno, el 447 dice la huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure. Aquí no nos está dando un tiempo, aquí nada más nos está diciendo por todo el tiempo que dure. Pero ¿qué va a pasar en todo este tiempo? Pues se van a suspender todos los efectos en las relaciones de trabajo. ¿Qué va a pasar? Pues que esa fábrica, esa industria, la empresa, puede salir más perjudicada que los trabajadores, ¿verdad? Porque va a tener que, si la huelga resulta lícita, depende de la valoración que haga el juez, entonces este patrón va a tener que pagar esos salarios caídos, es decir, esos salarios que estuvieron corriendo mientras estuvo la huelga. Entonces va a tener que pagar eso, se van a pagar las máquinas de producción. Es muy peligrosa la huelga para un patrón. Por eso es que se agrupan los trabajadores en sindicatos, porque en los sindicatos hay un líder, y ese líder le es más fácil congregarlos para que sea el 51% quienes se manifiesten en una huelga, porque si no es el 51%, pues difícilmente, más bien, no va a ser considerada como tal. La huelga no va a estar apegada a la ley y no van a merecer los salarios caídos, por ejemplo, ni el pago de prestaciones mientras hagan la suspensión de labores.
Bueno, el 448 nos dice que el ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes ante el tribunal. Es decir, si hay un juicio, pero un juicio no de un trabajador que tenga un contrato individual, sino un trabajador que pertenezca a un sindicato, que dice que suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes ante el tribunal. Por ejemplo, que un sindicato tenga un juicio en contra del patrón por alguna cantidad de dinero proveniente de sus prestaciones, ¿no? Entonces, esto lo suspendería. Este juicio se suspendería mientras estuviera activa la huelga. Y nos dice, y la de las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores sometan el conflicto a la decisión del tribunal. Es decir, si durante la huelga se presenta una solicitud para que se abra otro juicio, no va a proceder a menos que los huelguistas, estos trabajadores, decidan someterse a que el tribunal resuelva si tienen razón o no. Esto sí lo pueden hacer mientras están en paro de labores. Que decidan todos los trabajadores que el juez en materia laboral sea el que resuelva ese conflicto. Pero solamente para esos motivos es que se puede iniciar el juicio cuando hay una huelga. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿O quieren hacer alguna pregunta acerca de la huelga? ¿Podríamos decir que es un derecho de los trabajadores o no? Sí. Es un derecho, ¿verdad, Alfonso? Aquí me lo está diciendo este artículo último que acabamos de leer. Y todavía nos falta la segunda parte, el segundo párrafo de este artículo, que dice, no es aplicable, estoy en el 448, en el último párrafo, no es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior cuando la huelga tenga por objeto lo señalado en el artículo 450 fracción sexta, que nos dice apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores. Ahorita vamos a leer el 450, porque vamos a ver que la huelga debe de tener uno de los objetivos que se encuentran aquí en este artículo, en el 450. Dice, huelga deberá tener por objeto, fracción primera, conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con el del capital. ¿Qué quiere decir los factores de la producción? Los factores de la producción es el capital, la fuerza de trabajo, las empresas que tienen, por ejemplo, herramientas, que hay una armonía entre todos esos factores, herramienta, maquinaria, materia prima, fuerza de trabajo, capital, todos estos son los factores de la producción. Que hay una armonía entre el trabajo que presta el empleado, el sindicalizado puede ser también, con lo que está recibiendo, con las condiciones de trabajo que tiene, que sea armonioso, que haya un equilibrio, que sea justo. Eso es lo que quiere decir. Entonces tiene que tener un objetivo referente a esto. También en la 2 dice, otro de los objetivos que debe tener, obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de vigencia de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del título séptimo. Bueno, aquí en este capítulo 3 del título séptimo hablan todo lo relacionado, empieza en el 386 y habla todo lo relacionado al contrato colectivo de trabajo, que es un contrato diferente, como ya les dije, se hace entre un patrón o varios patrones y varios trabajadores, que son todos los trabajadores del sindicato. ¿Quién lo va a firmar? El líder sindical. Y esto es como si lo firmaran todos los sindicalizados. El tercer objetivo del procedimiento de huelga, obtener de los patrones la celebración del contrato ley. Este es un contrato también de manera colectiva, que tiene un poquito de variantes del contrato de sindicatos.
Es muy parecido, ¿no? Pero es un contrato que también utilizan los sindicatos. Entonces, exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo de las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado, que se cumpla un contrato, ¿no? Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades, en caso de que no hayan recibido sus utilidades. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo dice, apoyar una huelga. Quiere decir que otros sindicatos que no pertenezcan a esta empresa pueden apoyar esta huelga. Entonces, este objetivo también es válido para la ley. Exigir la revisión de los salarios contractuales, a que se refieren los artículos, bueno, esos artículos que hablan del salario, exija su revisión. Si se dan cuenta, son objetivos claros que son relacionados a las condiciones justas de trabajo para los trabajadores, para los sindicalizados por lo general. También una huelga la puede llevar a cabo, mientras la lleve a cabo el 51% de los trabajadores, es legal, es aceptable. No importa que no sean sindicalizados, pero por lo general, en la práctica les puedo decir que la mayoría de las huelgas son por sindicalizados, porque tienen un líder. Es mucho más fácil organizarse para hacer un paro de labores cuando hay un líder al que todos respetan y siguen dentro del sindicato, porque también los sindicatos tienen reglamentos internos y tienen sanciones, que trabajadores que son de una empresa y que no son agremiados. Es más difícil porque ¿quién sería el líder aquí? Puede ser un jefe de área, si es respetado, si es reconocido como buen jefe, pero tal vez no todo el mundo lo siga. Entonces, por lo general, las huelgas se llevan a cabo por sindicatos, pero también se puede dar, ¿no? También es legal, como ya lo leímos, que se lleven a cabo y que hagan suspensión de labores el grupo de trabajadores, siempre y cuando sea la mayoría, para que pueda ser legal, para que se acepte ese paro de labores. Y en el 451 nos dice que para suspender los trabajos se requiere, fracción primera, que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que señala lo anterior. Bueno, pues van muy relacionados. La fracción 2, que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. Bueno, la mayoría ya sabemos, el 51% ya es la mayoría. La determinación de la mayoría a que se refiere esta fracción solo podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga de conformidad con lo dispuesto en el artículo 930 y en ningún caso como cuestión previa a la suspensión de los trabajos. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una prueba que tiene el patrón. Cuando la huelga no se está llevando a cabo por el 51%, entonces esta huelga no existe. Y quienes hagan paro de labores, entonces no tienen a salvo sus derechos, porque es una huelga inexistente. Pero el patrón lo tiene que probar. Tiene que ofrecer una prueba que se llama prueba de recuento. Ahorita la vamos a leer. La fracción tercera dice que se cumplan previamente los requisitos señalados en el artículo 920 de esta ley. Entonces, bueno, vamos al 930 para ver la prueba que puede ofrecer el patrón. 930 primero. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien que me pueda ayudar a leer o lo leo? Ok, muchas gracias. 930 ya están todos ahí. A ver, Salma, te escuchamos.
artículo 930. En el procedimiento de declaración de inexistencia de la huelga se observarán las normas siguientes. La solicitud para que se declare inexistencia de la huelga representará por escrito acompañada de una copia para cada uno de los patrones emplazados. Perdón que te interrumpa. Emplazados quiere, a ver, lo voy a explicar, ¿sí? Perdón. Esta solicitud para que se declare la inexistencia de la huelga, ¿quién la va a presentar? ¿Quién entiende ustedes que la va a presentar? El patrón, porque es el patrón el que no quiere que haya huelga, el que no le conviene, ¿verdad? Pero dice que esta solicitud de que se declare inexistente se va a presentar por escrita y dice acompañada de una copia por cada uno de los patrones emplazados y de los sindicatos o coalición de trabajadores emplazantes. Emplazado es la primera notificación a juicio, se llama emplazamiento. ¿Y por qué se llama emplazamiento? Porque hay un plazo para contestar esa demanda. Pero ya vieron que si hay un emplazamiento a varios patrones, pues se va a tener que presentar esta solicitud de inexistencia de huelga por cada uno de ellos, una copia por cada uno. ¿Ah? Sí, perdón, Salma, adelante. Y de los sindicatos o coalición de trabajadores en emplazamiento. En la solicitud se indicarán las causas y fundamentos legales para ello. No podrán aducirse posteriormente a causas distintas de inexistencia. En caso de que en la solicitud de inexistencia se haga valer la hipótesis señalada en la fracción 1 del artículo 459 de esta ley, deberá ofrecerse la prueba de recuento observando lo establecido en su artículo 258. Ok, y era la que les comentaba, es la prueba de recuento. Esta prueba la puede ofrecer el patrón. El patrón puede o debe probar, si quiere declarar la inexistencia que el juez declare la inexistencia de la huelga, debe probar que no son al menos el 51% de los trabajadores, sean sindicalizados o no. Es probar que realmente es menos del 51% quien se está manifestando. ¿Sí? Gracias, Alma. Voy a leer el siguiente. El tribunal, es el mismo artículo, pero es la siguiente fracción. El tribunal correrá traslado. Correr traslado quiere decir mandar una copia. ¿Sí? El tribunal correrá traslado de la solicitud, es decir, va a mandar una copia de la solicitud que ya hicieron los patrones o el patrón, con sus anexos. ¿Qué son sus anexos? Pues, por ejemplo, si le quiere agregar el patrón fotografías, videos, anexadas ahí a la solicitud, todo para probar, ¿verdad? Esos son los anexos. Y oirá a las partes en una audiencia de calificación de la huelga. Entonces, en esta audiencia se van a presentar las dos partes, el representante del sindicato o de los trabajadores y también el representante de la empresa, ¿sí? Y va a calificar el juez si realmente la huelga es existente o inexistente, que será también de ofrecimiento y recepción de pruebas. En esta misma audiencia se ofrecen las pruebas, que quiere decir mencionarlas, y recepción las va a recibir el tribunal, la cual deberá celebrarse dentro de un término no mayor de 5 días y ser notificada con anticipación de 3 días a su celebración. Aquí no lo dice, pero es de 5 días a partir de la solicitud que presenten los patrones para que se declare inexistente la huelga. En la fracción tercera dice que las pruebas deberán referirse a las causas de inexistencia contenidas en la solicitud mencionada en la fracción primera, la que ya leí. Cuando la solicitud se hubiera presentado por terceros, las que además tiendan a comprobar su interés. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la solicitud la puede presentar el representante del patrón, o sea, por terceros. Ya me perdí. El tribunal aceptará únicamente las que satisfagan los requisitos señalados. La cuarta, las pruebas se rendirán en la audiencia de calificación de huelga, salvo lo dispuesto en el artículo 931, lo leemos, de esta ley.
Solo en casos excepcionales podrá el tribunal diferir la recepción de las pruebas que por su naturaleza no puedan desahogarse en la audiencia de calificación de vuelo. Bueno, alguna prueba que no se pueda en ese momento desahogar quiere decir que se desarrolle, ¿no? Que ahí se exponga. Si no se puede exponer en el tribunal, como por ejemplo que tenga que trasladarse el personal del tribunal a verificar, por ejemplo, las listas de asistencia, las nóminas, pues no se puede llevar en ese momento, ¿verdad? Dice también que concluida la recepción de pruebas, el tribunal dentro de las 24 horas siguientes resolverá sobre la existencia o inexistencia del estado legal de la huelga. Va a decir si es una huelga legal, si está apegada a esta ley o no está apegada a esta ley, en el término de 24 horas, ¿no? Después de que recibió estas pruebas. Y en el artículo 931, si se ofrece como prueba el recuento de los trabajadores, es decir, la comprobación de que sí es al menos el 51% o la comprobación de que no lo es, se observarán las normas siguientes. Únicamente tendrán derecho a votar los trabajadores de la empresa que concurran al recuento. Entonces, los trabajadores que asistan a este recuento solamente van a votar ellos. Si no asisten, no son parte de la huelga. Serán considerados trabajadores de la empresa los que hubiesen sido despedidos del trabajo después de la fecha de presentación del escrito de emplazamiento. ¿Sí? Entonces, si después de que le llegó la notificación al patrón, ¿sí? Acuérdense que el emplazamiento es la primera notificación a juicio, no nada más en materia laboral, en todas las materias en derecho. El emplazamiento es la primera notificación que recibe una persona de que está demandada, ¿sí? Entonces, serán considerados trabajadores de la empresa los que hubieran sido despedidos del trabajo después de la fecha de presentación del escrito de emplazamiento. Ya le notificaron al patrón que está demandado y después de esa notificación despide a un trabajador, pero entonces se va a seguir considerando que es trabajador de la empresa, porque ya le dijeron que está demandado, ya no lo podría hacer. Sin embargo, lo hace, para la ley sigue trabajando en su empresa. ¿Sí? Bueno, no voy a seguir leyendo todo esto, se los voy a resumir yo les quiero dar otras preguntas todavía, se las voy a dar, las voy a preparar para que estén más seguros para el examen, que me acaban de decir que va a ser en línea, no sé si a ustedes les dijeron que era presencial. Yo tenía entendido que ya son presenciales todos los exámenes, pero antes de esta clase volví a preguntar, me dijeron que esta vez va a ser en línea, ojalá que ustedes también se puedan cerciorar. Digo, no es que tenga duda, me lo dijo la coordinadora de Querétaro, pero de todas maneras, pues, no sé, les sigo informando, ¿no? Sí, Salma. Miss, por eso, por decir es en cada campus, ¿no? Porque, yo le comenté a mi consejero académico y la verdad a mí se me acomoda muchísimo más por el trabajo y por el tema de que muy apenas van a llegar a las clases, hacer las clases en línea y tomar los exámenes en línea también. Pero, o sea, creo que sí está, bueno, acá en León, creo que sí estamos como obligados a ir a los exámenes. Pues fíjate que yo por eso no me siento segura, aunque me lo acaba de decir la licenciada Alejandra, que es coordinadora de Querétaro. Le pregunté antes de clase y le digo, oiga, yo he dado clases en línea y los exámenes ya en este año, han sido siempre presenciales. ¿Cómo va a ser este? Y me dijo, no, en esta ocasión va a ser en línea. Entonces yo dije, bueno, ojalá, porque no se trasladan, pues estamos aquí y podemos, por ejemplo, conectarnos un poco antes para repasar, lo que sea. Pero digo, aunque me lo hayan dicho, sigo teniendo la duda. O sea, pues sí, yo tengo una duda. Yo ya hice un examen
como con esta dinámica de que tengo clases en línea por inicio el examen presencial. Y por decir, la misma se había dejado sacar un formulario y como varias cosas. Y en el examen presencial, pues la maestra no nos dejó. Sí, eso también es mi temor, ¿no? Por eso yo también estoy en línea. Ya ve que usted nos había comentado que podíamos tener como nuestra ley abierta y capaz Claro, claro. De hecho, en una ocasión que no los dejaron a mis alumnos, que fue la materia era en línea, pero ellos fueron presencial, me llamaron por teléfono, yo iba manejando, pero de repente oí muy insistente, me paré, contesté y ya me dijeron, no me acuerdo la verdad del campus, ¿no? Tenía alumnos de varios campus igual que ahorita, y en un campus en especial no les querían dejar sacar la ley. Y entonces ya me llamaron, contesté, y ya les dije, no, sí, ellos están autorizados, porque de hecho yo pido permiso a los campus antes del examen para que no pase eso. Y yo ya había pedido permiso ahí, pero a la mera hora alguien que no estaba enterado no los quería dejar. Por eso yo preferiría que fuera en línea, pero bueno, miren, me dijeron hoy que sí es en línea, pero no estoy como tan tranquila, ¿no? Siento que me pueden cambiar esa observación, ojalá no, pero pues hasta ahorita hoy me dijeron eso. Bueno, miren, esto es muy largo, este procedimiento, como ven. Ya leímos lo más importante. Y de esto que sigue acá, pues yo prefiero hacer un resumen. Meterlo dentro de las preguntas de la guía que les voy a seguir ampliando para la próxima clase. Yo pensaba que a lo mejor alguno de ustedes iba a tener problema para conectarse el lunes, me da gusto que no, porque tengo entendido que ya empiezan sus exámenes desde el día lunes, pero si no tienen examen, pues yo feliz de que todavía nos reunamos y que todavía nos falta como 2 temas, pero se los voy a, son temas súper facilitos, porque y aparte yo se los voy a resumir, pero son temas, ya no son fórmulas, ya no son cálculos, ya vamos a hablar de la ética empresarial, del código de ética. Vamos a hablar todavía de la ley. Ay, perdón, es que están viniendo aquí como camotes o no sé qué. Y no me deja oírme. Espero que no les moleste. Ya va pasando. Y entonces, todavía vamos a leer también, que ya lo quería leer ahora porque ya no hay tiempo, los documentos que se deben agregar en una demanda. Ya no en una demanda, ya no en un juicio para declarar si la huelga es lícita o no, sino en un juicio ordinario. Hay diferentes juicios en materia laboral. Vamos a ver los requisitos del juicio ordinario, qué documentos se le agregan a la demanda, porque eso nos está indicando nuestro temario, y ya acabamos. Ahora, tienen una actividad para el sábado. ¿Están de acuerdo? Tienen la actividad. A ver, ya la programé, me parece, no la programé. Le dije que le iba a programar para el sábado. Es el problema 5, el que no terminamos ayer, que ya nada más les faltaban como 10 artículos. Ese es para el sábado. Ese es el problema 5. Sí, dame un segundito, Luis Alfonso. Esa es la actividad 5. Y el problema 5 para el lunes, ¿sí? Está súper sencillo. Vean los videos. No sé si ya los vieron los videos. Están bien sencillos estas 2 actividades. Bueno, a ver, primero alzó la mano Luis Alfonso, ¿verdad? ¿La bajaste? Luis Alfonso, ¿o me equivoqué de Luis? Sí, maestra, pero justo le iba a decir que era actividad 5, pero le dijo, y aparte que el primer link de la actividad no lleva un video. O sea, no abre nada, no abre nada, solo el segundo link. No, es que tú lo puedes poner en YouTube. Yo ya los abrí los 2, ya el otro video dura como 7 minutos, que les habla de lo que ya les platiqué de las generaciones, ¿no? Los boomers, que son las personas que nacieron en 1946 a cierto año, ¿no? A partir de
o antes, no, es 1946 o antes, los boomers. Luego siguen los baby boomers, que son un poquito más adelante, son como mis papás, ¿sí? Y luego sigo yo, la generación X. Y luego hay otra generación entre los millennials y los X, que es la genial. Y luego siguen los millennials y luego siguen los centennials, y ahí les hablan en pocos minutos de las diferentes formas de liderazgo. Por ejemplo, el liderazgo tan estricto de los boomers, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la generación X, que son más abiertos con sus empleados, etc. Luis Eduardo, te escucho. Sí, tengo la duda del problema 5. ¿Cuál es la opción que debemos ocupar, la liquidación o contabilidad? La que quieran. Ahí pueden ustedes elegir la que ustedes quieran. Ok, gracias. Las dos son parecidas, ¿eh? Son bien parecidas. Entonces, no creo que haya ningún problema con ninguna de las dos. De todas maneras, acuérdense que me pueden escribir si tienen alguna duda de la formulación de la pregunta o no sé qué hacer aquí, me escriben. Diego Eduardo, creo que querías preguntar algo. Era la misma duda, maestra, del problema 5, ¿cuál íbamos a hacer? Sí, entonces, resumiendo, el problema, la actividad 5, que fue la que ya casi terminamos ayer, para mañana. El problema 5 para el lunes. Y ya el lunes terminamos con las actividades. Empiezo las actividades, las 6, las 2, ¿no? Bueno, no me va a dar tiempo, pero ese día las explico y ya se las dejo. Esas incluso me las pueden entregar después del examen, ¿sí? Porque yo no tengo que subir calificaciones inmediatamente después del examen, sino todavía tengo un día más. Su examen es jueves, ¿verdad? ¿Jueves 3? ¿O miércoles? Jueves, seguro. Bueno, entonces, si es jueves, sí nos da tiempo de que las entreguen antes del examen. Bueno, pues entonces nos reunimos el lunes igual a la misma hora. Muchas gracias, que tengan excelente noche. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Bye, gracias.